El estudio de la historia nos permite reconstruir el pasado para entender el presente y poder construir el futuro. El pasado y presente de las relaciones entre Irán e Israel ha estado lleno de traiciones, tensiones, amenazas, ataques y guerra en la sombra, lo que nos da una idea clara de lo que les depara el futuro. La tensión entre Irán e Israel continúa creciendo, y dado que el acuerdo nuclear de Teherán y Occidente parece cada vez más improbable que se restablezca, una mayor escalada podría ser una posibilidad. Los acontecimientos del mes pasado en Turquía destacan la gravedad de la situación, donde una unidad especial turca arrestó en Estambul a 5 iraníes que supuestamente tenían la tarea de asesinar a un ex diplomático israelí y a otros ciudadanos israelíes en Turquía, aunque Irán negó cualquier participación. Y la semana pasada, Irán arrestó lo que dijo que era una célula del Mossad sospechosa de intentar llevar a cabo ataques en sitios sensibles en el país. Mientras tanto, Irán y Estados Unidos continúan intercambiando acusaciones sobre quién tiene la culpa del estancamiento en las negociaciones del acuerdo nuclear. Estados Unidos se retiró unilateralmente del acuerdo nuclear de 2015 en 2018, bajo el mandato del expresidente Donald Trump. No es ningún secreto que Israel siempre se opuso a tal acuerdo. A los ojos de Israel, los representantes de Irán a menudo expresan abiertamente sus intenciones de aniquilar al Estado judío, mientras que el apoyo financiero de los enemigos de Israel, Hamas o Hezbollah, que atacan regularmente a Israel, aumenta la desconfianza entre Israel e Irán. Estamos en muchos sentidos en una situación peor que en 2015. Incluso si se reactiva el acuerdo nuclear, la forma en que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha fallado en la diplomacia deja una posición en la que ninguna de las partes cree que el acuerdo durará más de 2 años. Esto se debe a que el elemento del acuerdo nuclear que permite la supervisión internacional sobre las importaciones relacionadas con la energía nuclear de Irán finalizará en 2025, lo que significa que incluso si las dos partes acuerdan restablecer el acuerdo ahora, es probable que las tensiones aumenten nuevamente a medida que se acerque el año 2025. Como resultado, el riesgo de una guerra a gran escala entre Israel e Irán será mucho mayor que en 2015, incluso si Biden devuelve a Estados Unidos al acuerdo. Aunque Israel nunca admitió ningún ataque, como es su costumbre, ha sido acusado de participar en una guerra en la sombra con Irán durante años, principalmente para frenar el programa nuclear de Irán. Los recientes ciberataques a la infraestructura iraní y los ataques aéreos a las bases iraníes en Irak y Siria se han atribuido a Israel. Así lo informó Yaniv Boyer, profesor titular de Política de Oriente Medio en la Universidad de Kent, quien asegura que detrás de esa escena, Israel se ha esforzado por formar una coalición con otras potencias regionales para contrarrestar la amenaza iraní. En 2020, Mohsen Fakhrizadeh, un físico nuclear iraní, a quien los observadores llaman el padre del programa nuclear de Irán, fue asesinado. Otros, incluido un ingeniero, un oficial militar y un científico aeronáutico, también murieron en el último mes, y abundan los rumores de que Israel ha estado involucrado. La infraestructura digital también se ha descompuesto repetidamente. Hace unas semanas, el jefe del ayuntamiento de Teherán culpó a Israel de un ciberataque al gobierno de la ciudad. Unos días después, el sistema de control de pasaportes en el aeropuerto internacional de Teherán falló. En abril del año pasado, se cortó la electricidad en la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz. Y ese mismo año, Israel atacó buques petroleros de Irán, por lo que este último respondió atacando también los petroleros israelíes. A pesar de todo eso, los expertos tienen dudas sobre si la supuesta participación de Israel ha hecho algo para detener los esfuerzos de Irán, ya que ninguno de estos ataques ha cambiado la trayectoria del programa iraní. Es posible que haya retrasado ciertos aspectos a corto plazo, pero la mayoría de las veces
Teherán ha respondido a estos ataques aumentando sus actividades nucleares. Entonces, si el verdadero objetivo ha sido retrasar el programa, los ataques han fracasado por completo. Con el acuerdo nuclear al borde del fracaso, Teherán debe esperar más acciones de Israel, y más cuando el gobierno israelí habla abiertamente de la implementación de la doctrina Octopus, que estipula que Israel ya no solo atacará a los aliados de su enemigo, como el libanés Hezbolá o el grupo palestino Hamas, sino también a los representantes del propio aparato de poder iraní. Y la reciente visita de Biden a Israel probablemente haya agregado un nuevo nivel de complejidad. Durante dicha visita, Biden prometió que Irán nunca poseería armas nucleares y que ambos estados utilizarían todos los medios disponibles para detener a Irán. En lenguaje claro y sencillo, esto significa que la guerra en la sombra podría volverse aún más intensa. Los funcionarios israelíes han declarado que Israel no permitirá que Irán desarrolle capacidades de armas nucleares. Aunque no han especificado los medios, han enfatizado que Israel puede evitar que los iraníes logren armas nucleares. Estos funcionarios no llegaron a amenazar con un ataque preventivo contra las instalaciones nucleares iraníes, pero han señalado que todas las opciones están sobre la mesa si las negociaciones del acuerdo nuclear fracasan. Pero el pasado 3 de junio concluyó el más amplio ejercicio militar llevado a cabo por las Fuerzas Armadas israelíes en décadas. En este ejercicio, denominado Carrozas de Fuego, se simuló un ataque a las instalaciones nucleares iraníes y se preparó una defensa multifrontal ante una posible retaliación, pues Irán está en la capacidad de activar como respuesta una serie nada despreciable de dispositivos de guerra contra Israel. Este ejercicio envía una clara señal a Irán sobre cuáles son los planes de Israel. Como en 2010, hoy Tel Aviv está considerando nuevamente la alternativa militar para frenar el proyecto nuclear iraní, que representa una amenaza existencial para el Estado de Israel. Esto se evidencia en el presupuesto de su fuerza aérea, en la selección de munición y en la inversión en plataformas aéreas y de reabastecimiento. En palabras de Benny Gantz, ministro de Defensa israelí, Irán está a pocas semanas de adquirir material fisible para elaborar una bomba nuclear. Y no se equivoca. Luego del retiro de Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015, Irán logró enriquecer alrededor de 8.000 libras de uranio al 60%, cifra que se aproxima cada vez más al 90% requerido para producir una bomba atómica. Aunque la situación es ciertamente apremiante para Israel, es necesario preguntarse si un bombardeo a la infraestructura nuclear iraní podría traducirse en un golpe estratégico contra Teherán. Para un ataque exitoso, se requieren enormes esfuerzos logísticos que ponen en duda la capacidad operacional israelí. La inteligencia tiene que ser perfecta, el cielo despejado, la puntería precisa. Se deben bloquear todos los sistemas de alarma y suprimir todas las defensas aéreas. Los aviones de combate israelíes apenas pueden llevar una carga de 3.000 libras de bombas, y por eso los blancos tendrían que ser atacados varias veces para ser significativamente dañados. En resumen, son pocas las probabilidades de éxito. A pesar de que algunas de las instalaciones iraníes son subterráneas, con sucesivas oleadas de ataques de la Fuerza Aérea Israelí podría destruir la central de Natanz, ubicada a 10 metros bajo tierra. Sin embargo, Israel aún no tiene bombas revientabúnkeres lo suficientemente poderosas como para infligir daños significativos en el complejo. Sin embargo, el efecto de tal acción probablemente determinará la respuesta de Irán, que en el peor de los casos podría tener consecuencias nefastas para toda la región. Al cabo de 2 años, Irán podría reconstruir su infraestructura y enriquecer uranio a un alto porcentaje, ya que el país cuenta con minas de uranio y tiene un acceso ilimitado a este recurso. Además, si el ataque israelí causa un daño limitado,
es plausible que Teherán juegue la carta de la víctima, intensifique aún más su programa y potencialmente se retire del Tratado de No Proliferación en lugar de tomar represalias militares. Si el ataque tiene más éxito, entonces es muy probable el riesgo de una guerra más amplia con numerosos socios de Irán participando en el ataque de represalia contra Israel y potencialmente contra otros países de la región si jugaron un papel en el ataque israelí. Ante las dificultades que supone una operación militar contra las instalaciones nucleares de Irán y la poca utilidad estratégica de dicho ataque, algunos expertos, entre ellos el brigadier general israelí Relic Shafir, han planteado al menos 3 maneras de forzar a Irán a que abandone su proyecto atómico. La primera es bloquear el estrecho de Hormuz, uno de los pasos marítimos más importantes y estratégicos del mundo, pues conecta a los productores de petróleo de Medio Oriente con mercados en América del Norte, Europa y Asia. La segunda manera es bombardear blancos en la costa iraní y la tercera, bombardear los campos petroleros que no cuentan con protección de misiles tierra-aire. Pero debemos preguntarnos de nuevo si estas acciones van a desmoralizar tanto a Irán como para que cambie de rumbo. La respuesta es, otra vez, un no rotundo. La historia nos ha mostrado que la determinación del pueblo iraní es inquebrantable. Con pocas armas y sin mando, Irán fue capaz de resistir el embate de Irak en los años 80, al punto de que la guerra iniciada por Saddam Hussein finalizó 8 años después en territorio iraquí. De la debilidad surgió la fuerza e Irán logró fundar en 1982 la milicia de Hezbollah en el Líbano para oponerse principalmente a la intervención israelí, en lo que ha sido quizás el mayor éxito en política exterior de toda la historia de la Revolución Islámica. También de forma estratégica, Irán ha conseguido armar un auténtico cinturón de fuego alrededor de Israel, al afianzar su influencia en el Líbano, Siria, Irak, Yemen y la Franja de Gaza. Y no es cierto que Irán no esté buscando un enfrentamiento directo contra Israel. Irán no solo posee herramientas idóneas para las guerras asimétricas, sino también para las convencionales. Con su intervención en Siria, Hezbollah ha ampliado su margen de maniobra y ahora busca una confrontación directa con Israel. No podemos olvidar además que Hezbollah ya le ha ganado 2 guerras a Israel en el año 2000 y otra en el año 2006. Por todo esto, ante un eventual ataque israelí, Irán tendría la excusa perfecta para desatar el fuego acumulado durante tantos años y lanzar una lluvia de misiles contra Israel. Por lo que una guerra directa y prolongada contra Irán sería insostenible para Israel. Los periódicos israelíes publicarían cada día sus propias bajas y el público perdería la paciencia al punto de presionar para exigir un final rápido de la contienda, tal como ha ocurrido casi siempre que estalla una guerra contra Hamás en la Franja de Gaza. En cambio, Irán tiene paciencia de sobra. Luego de 8 años de guerra contra Irak y 500.000 de muertos, el público iraní todavía creía con firmeza que la victoria era posible. Y hoy, Irán es mucho más fuerte que en el pasado, por lo que atacar hoy a Irán sería descabellado, incluso para los calvos.